gracias, Espíritu Santo. Yo te ruego, Espíritu de Dios, tu presencia, Señor, en medio nuestro, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Yo te necesito aquí conmigo, Señor, pues tú eres el único que nos puede enseñar. Tú eres el único que nos puede avivar, Señor. Tú eres el único que nos puede, Señor, transformar nuestras vidas. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Yo te necesito, Espíritu Santo. Yo te pido que desciendas, por favor, y que nos ministres y que hables a nuestros corazones, Señor. Que esta palabra tuya, Espíritu de Dios, halle cabida en nuestro corazón y que salgamos de esta reunión transformados, Señor, sabiendo que tuvimos un encuentro contigo, mi Señor. Que podemos palpar tu gloria y poder presenciar, Señor, tu presencia en medio nuestro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuánto te necesito, Espíritu Santo? ¿Cuánto te necesito, Señor? Sin ti es imposible continuar, Espíritu de Dios. Sin ti, Señor, es imposible seguir adelante, Señor. Por favor, no te alejes nunca. No te vayas nunca, Espíritu de Dios. Porque te necesito en este lugar, Espíritu de Dios. Acércate, Espíritu de Dios. Por favor, acércate. Acércate, Señor. Espíritu Santo, tu realidad ha sido lo más grande que me ha pasado en mi caminar con Jesús. Te necesito tanto, Espíritu de Dios. Tu presencia esté allí, Señor, sobre nuestras vidas. Poder hablar contigo, Señor. Eres nuestro mayor tesoro, Espíritu de Dios. Cara a cara, como hablaste con Moisés, podemos hacerlo hoy. Contigo, Espíritu de Dios. Qué gozo esta comunión. Qué alegría esta coinonía contigo, Espíritu de Dios. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Mientras adoramos, Señor, ministra. Tu gloria en medio nuestro, Espíritu Santo. Es nuestro mayor anhelo, Señor. Poder palpar tu gloria, Espíritu de Dios. Habita con nosotros, Espíritu Santo. Aviva nuestro corazón, Señor. Afírmanos cada vez más en ti, Señor. Levántanos, Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Pues en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, Señor. Aleluya. Adora al Dios Todopoderoso. Adóralo solamente a Él, porque Él tiene la respuesta para tu vida. Aleluya. Su gloria está descendiendo. Oh, tu gloria en medio nuestro, Espíritu de Dios. Su gloria está sobre ti. Fluye, Señor, en el nombre de Jesús. Fluye en esta hora, Espíritu Santo. Eres mi mayor tesoro, Señor. Pero lo que más anhelo en esta vida, Señor. Quédate con nosotros, quédate conmigo, Espíritu de Dios. Aleluya. Adóralo porque Él está allí. Adóralo porque Él se ha agradado. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Aleluya.
Mientras adoras, Dios está haciendo algo con tu vida. Mientras adoras, Dios está obrando sobre ti. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Mucha unción. Hay mucha unción. Aleluya. Aleluya, Espíritu de Dios. En cualquier momento Dios puede hacer algo. Adórale solamente a Él. Adórale solamente a Él. Aleluya. Su gloria. Levante sus manos y salúdalo a Él. Salúdalo a Él. Dale gloria a Él. Gracias, Espíritu de Dios. Adóralo solamente a Él. Te doy gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Su presencia en medio nuestro. Su gloria, Espíritu de Dios. Tu gloria, Señor, es la que trae vida, Señor. En el nombre de Jesús, adóralo solamente a Él. Aleluya. No seamos indiferentes cuando la gloria está descendiendo. Adóralo solamente a Él. Como levanta tus manos y adora al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Levanta tus manos. Adóralo porque Él está aquí. Adóralo y dale gloria solamente a Él. Aleluya. Y mientras te adoras, Dios te está haciendo milagros. Dios está haciendo algo con tu vida. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Tu gloria en esta casa, Señor. Oh, su gloria está ahí. Su gloria está ahí. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios está mudando el corazón de alguien. Dios está mudando el corazón de alguien. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Espíritu de Dios. Dios está trayendo vitalidad en el cuerpo. Dios está trayendo vitalidad en el nombre de Jesús. Esas nuevas fuerzas. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Ahí está la gloria de Dios. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Adóralo a Él. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Que tu presencia está aquí en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Rinde tu vida delante de Él. Él tiene lo que tú necesitas. En el nombre de Jesús, recibe ahora. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Él está obrando en tu vida. Recibe en el nombre de Cristo Jesús.
Reciban ahora su gloria en esta casa, Señor. Yo te doy gracias. Fluye en esta obra, Espíritu de Dios. Oh, rabaracala, la rabaraquere, vereca, santana, la rabara. Sopla, Espíritu de Dios. Aleluya, le está trayendo fe. Le está infundando en el de fe. Yo te doy gracias, Espíritu de Dios. Oh, rabaraquere, vereca, la rabaraquere. Yo siento que Él está pasando al lado tuyo. Él está parado al lado tuyo en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Espíritu de Dios. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. Es su gloria al lado tuyo, sobre tu vida. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Oh, rabaracala, la rabaraquere, vereca, rabaraquere, vere. Tu gloria, Espíritu Santo. Tu gloria, Señor. Nunca, nunca te vayas de nosotros, Espíritu de Dios. Gracias porque estás aquí, Señor. Gracias porque estás con nosotros, Espíritu Santo. Toda la gloria y la honra es para ti, Jesús. Yo te doy gracias, Espíritu de Dios. Bajo tu presencia queremos, Señor, habitar todos los días de nuestra vida, Señor. Bajo la gloria tuya, Espíritu de Dios. Que tu palabra traiga vida, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que traiga aliento, fortaleza, Espíritu de Dios. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias, te damos la bienvenida, Espíritu de Dios. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Dale la bienvenida al Espíritu del Señor porque Él está aquí. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. Yo te doy gloria a ti, Jesús. Recibe el Señor la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Demos un fuerte aplauso al precioso Espíritu Santo que está aquí en medio nuestro y hoy va a hacer cosas sorprendentes con nuestras vidas. Amén. Gracias, Espíritu Santo. No sé cuántos sintieron su presencia, pero Él descendió. Y cuando Él desciende, es para traer bendición, para hacer cosas sorprendentes en nuestras vidas. Amén. Amén. Daniel capítulo 6, a partir del versículo 1 en adelante. Si ya están ahí, por favor, quiero que me levanten la manito, me gritan un fuerte amén. Amén. Dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos con relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días te mande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado
conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y este es el versículo que quiero resaltar. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Oraba 3 veces al día y daba gracias de su Dios, delante de su Dios como lo solía hacer antes. Quiero que vayamos al versículo 16, por favor. Y dice: entonces, después de que el rey ya se había dado cuenta de que Daniel no había hecho caso a su orden, dice así: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, en quien tú continuamente sirves, él te libre. Y pasemos al versículo 19 y dice así: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha librado o te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén y amén. Oraba 3 veces al día delante de su Señor y daba gracias continuamente al Dios a quien servía continuamente. Amén. Ciertamente no hay ninguna persona que no vaya a pasar alguna necesidad en algún momento de la vida de esta persona. Siempre vamos a tener aflicción, así como Jesús lo dijo, que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos porque Él iba a vencer al mundo. Pero hay algo importante, y es que por más que nosotros querramos tratar de poder librarnos de las aflicciones, que por más que nosotros querramos no pasar por dificultades, siempre vamos a tener que pasar por alguna dificultad, porque lamentablemente estamos en este mundo y no somos exentos a que alguna dificultad pueda llegar a nuestra vida. Y durante toda la historia se ha observado que a pesar de las aflicciones, a pesar de las cosas que han sucedido a las personas, ellos siempre han acudido a alguien o a algo. Y lamentablemente muchas personas, cuando pasan por dificultades, pasan por momentos de angustia, de aflicción, lo que hacen es acudir unos al dinero, otros van a las personas que tienen la posibilidad en el momento para poder librarles y ayudarles. Algunos acuden a los dioses a quienes ellos han confiado, y otros a la brujería, a la hechicería, al sortilegio y a muchas cosas que lamentablemente no pueden librar para siempre, y que en su momento ellos acuden porque no tienen esperanza sino solamente en esas cosas. Cuando llega la aflicción, a veces al último a quien nosotros acudimos es a Dios, porque siempre tendemos a recurrir a una solución de inmediata en la persona quien nos dijo que nos iba a ayudar, o en algo que nosotros quizás tenemos la confianza puesta, y que quizás en el momento podamos tener un pequeño alivio, pero nunca nos va a dar la solución a todos nuestros problemas. Y esto mismo le pasó al pueblo de Israel. El Señor les había dicho que los iba a introducir a una tierra donde ellos mismos iban a ser dueños y señores, donde no iban a ser más esclavos y donde iban a tener abundancia.
Y mientras iban de camino por el desierto a la tierra prometida, Moisés dice que va a enviar 12 espías para que vayan, miren la tierra, qué tal es, cómo es, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que se van a ir a enfrentar. Pero cuando estos 2 espías fueron y volvieron, lamentablemente no trajeron las buenas noticias que ellos esperaban. Lamentablemente trajeron noticias que ellos no querían escuchar. Y a pesar que Josué y Caleb empezaron a decir que era una tierra fértil, una tierra de bendición, y que Dios mismo iba a darles esta tierra porque los enemigos iban a ser como pan comido delante de ellos, dice la Biblia que más los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestros parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Este pueblo se vio enfrentado a una noticia que ellos no esperaban. Se vieron enfrentados a unos gigantes que parecía que se los iban a tragar vivos. Pero lamentablemente estos hombres, en vez de buscar al Señor, en vez de acudir al Dios Todopoderoso, lo que hicieron fue acudir a la queja, acudir al lloro, acudir a la murmuración. Y lamentablemente este pueblo quedó postrado en el desierto porque no creyeron, porque desfalleció su corazón y porque lamentablemente lo que vieron fue el problema, mas no vieron al Dios que estaba detrás de este problema, quien los iba a librar y quien los iba a llevar a la tierra prometida. Esto y muchos también han pasado por lo mismo, porque cuando llega la prueba, la dificultad, cuando llega en la tormenta que está arreciando, lo que hacemos es correr al lloro, a la queja, a la incredulidad, para desfallecer nuestro corazón. Y es por eso que lamentablemente no podemos ver la victoria, porque en vez de acudir al Dios Todopoderoso, al quien tiene la victoria, al quien tiene la solución, lo que se hace es correr a la frustración, a la desesperanza, y por eso no vemos lo que queremos ver en nuestras vidas. Y la pregunta que yo quiero hacer hoy es: ¿a quién o a qué nosotros estamos acudiendo en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, en medio de la prueba? ¿A quién nosotros estamos corriendo cuando llega la dificultad? ¿Será lo mismo que pasó con el pueblo de Israel? ¿Al quebranto, al lloro, al desespero, a la incredulidad? ¿Será la persona que realmente en el momento quizás tenga la oportunidad de ayudarnos por el momento? ¿Estamos acudiendo a algo que lamentablemente no es Dios? Y yo les quiero decir algo, amada iglesia. De acuerdo a quien nosotros estemos acudiendo, así mismo podemos tener nuestro resultado. A quien nosotros estamos acudiendo, a quien nosotros nos estamos apoyando, es a eso lo que nosotros vamos a recibir nuestro resultado. Y si nosotros observamos a Daniel, Daniel también pasó por una dificultad. A pesar que Dios lo había puesto en un lugar de honra, a pesar que tenía favor delante del rey, lamentablemente sufrió una adversidad. Porque dice la Biblia que el rey empezó a hacer como una convocatoria
para poner gobernadores, sátrapas en el reino para que les guardasen y le dieran cuenta de todo lo que pasaba en el reino. Pero los que estaban al lado, los compañeros de Daniel, le tenían envidia, porque este Daniel tenía un espíritu superior y aún el rey quería ponerlo por encima de todo, porque era un hombre fiel, un hombre que era temeroso del Señor, un hombre íntegro delante de todos. Pero los sátrapas, los gobernadores, los que estaban alrededor, sus compañeros, trataron de hacerle daño. Y aunque no pudieron, dijeron: vamos a hacer algo en contra de la ley de su Dios, en contra de lo que Él más ama, en contra de lo que Él, sabemos que Él es radical, y era en contra de la ley de su Dios. E hicieron que se firmase un edicto que por el espacio de 30 días aproximadamente, ningún hombre acudiera ni a Dios, ni tampoco a hombre alguno, sino solamente al rey, para demandar algún asunto importante. Y al escuchar esto, Daniel, él no se puso a llorar, él no se puso a lamentarse y él no se desesperó. Lo que hizo Daniel fue que fue a la cámara donde él solía orar, y dice la Biblia que él oraba 3 veces al día, dándole gracias al Señor, orándole a su Dios, al Dios a quien servía continuamente. Y no solamente esto, sino que a pesar que este hombre estaba orando todo el tiempo, lamentablemente resultó y llegó al foso de los leones. Pero lo que parecía que era un final de muerte, lo que parecía que era un final de destrucción, y lo que los enemigos de Daniel querían, no sucedió así, porque el Señor lo libró del foso de los leones, le dio victoria, porque Dios estaba con Daniel, porque Daniel había puesto su confianza en el Señor, porque Daniel sabía cómo era que tenía que hacer enfrente de las aflicciones, enfrente de las circunstancias adversas, y era que apenas escuchó la adversidad, de inmediato corrió al Dios al que todo lo puede, y ese mismo Dios lo libró, lo exaltó y lo puso muy en alto, y también destruyó a todos sus enemigos. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Si nosotros buscamos a Dios, si oramos todo el tiempo, cuando llegue la prueba vamos a tener la victoria total. Lo que debemos hacer es que cuando llegue esa aflicción, cuando llegue esa tormenta, antes de cualquier cosa, debemos acudir a aquel que todo lo puede, aquel que es poderoso para salvar. Amén. Eso mismo le pasó a David, el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, el dulce cantor de Israel. Antes de proclamarse rey, este hombre sufrió una gran adversidad, sufrió una gran tormenta en su vida y con su familia, porque lamentablemente los enemigos, los de Amalek, fueron al campo donde estaban sus familiares y los llevaron todos cautivos, se los llevaron esclavos. Y lamentablemente todos los hombres que llegaron allí, por supuesto, alzaron su voz y lloraron, porque todos sus enseres, todas sus posesiones, todos los suyos habían sido llevados por sus enemigos. Y al escuchar David y lo que estaba pasando, dice la Biblia que se frustró y se angustió en gran manera, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero lo que hizo David no fue también contaminarse con lo que estaba pasando con el pueblo. Lo que hizo David fue que David se fortaleció en Jehová su Dios. Fue y consultó al Dios Todopoderoso qué era lo que debía hacer. Y el Señor le dice: ve y detrás de esos enemigos, ve y rescata a los tuyos, porque yo estoy contigo. Y por supuesto, David pudo obtener la gran victoria porque Dios estaba con él. Pero lo más importante es que David, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento de la angustia, lo que hizo fue acudir al Dios Todopoderoso, acudir al que tiene el poder para librar y para
darle la victoria que estaba necesitando. Amén. Lo mismo le pasó a Jacob, el nieto de Abraham. Dice la Biblia que lamentablemente, porque él había usurpado o se había hecho pasar por su hermano y había recibido la bendición que era de su hermano, lamentablemente le tocó salir corriendo. Le tocó salir de su casa sin absolutamente nada, porque lo quería matar su propio hermano. Le tocó salir errante por la tierra, despreciado por su familia, en pocas palabras, porque lamentablemente había hecho las cosas que no eran las correctas, y esto le provocó el destierro total. Después de que pasó muchos años, empezó a tratar de prosperar, le jugaron una mala pasada, su tío Labán lo engañó 2 veces, y después de todo esto, él salió de su tierra. Pero se enteró que su hermano venía con una gran multitud para tratar de hacer justicia a lo que él había pasado muchos años antes. Y dice la Biblia que Jacob se angustió en gran manera y empezó a enviarle presentes como para calmar la ira de su hermano y así no provocar una gran destrucción en ese momento. Pero Jacob hizo algo que es de exaltar, y es que dejó a su familia de lado. Y dice la Biblia que peleó toda la noche con el ángel de Jehová y le estaba rogando que le bendijese, que hiciera algo con lo que estaba pasando en ese momento. Y dice la Biblia que Jacob luchó con Dios y venció, porque el Señor allí en ese momento lo bendijo por la determinación que tenía con el mismo Señor, porque oró toda la noche para que hiciera algo el Señor. Y al otro día, a la mañana siguiente, se encontró con su hermano, pero no fue como él esperaba, sino que su hermano vino, lo abrazó, se reconciliaron y vino la bendición del Señor para Jacob, que se llamó Israel. Porque este Jacob supo pelear la bendición, supo que era tiempo de que tenía que buscar al Señor para poder tener la victoria que tanto necesitaba. Acudió, se refugió al Señor, y este le dio gran victoria, porque Dios estaba con Jacob, porque Dios había escuchado su clamor, y Jacob fue librado de la muerte y fue bendecido en gran manera. Amén. En la Biblia nos dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, porque a él correrá el justo y será levantado. Y eso es lo que tenemos que hacer, amada iglesia, todo el tiempo en que quizás estemos pasando por un momento de dificultad. Lo que debemos hacer es acudir a esa torre fuerte, a esa roca inconmovible, el único, el que tiene la capacidad y el poder de librarnos y darnos la victoria. Amén. Pero no solamente hombres de Dios pasaron por momentos difíciles. El mismo Señor Jesús pasó por un momento de angustia. Él sabía que al venir a la tierra, él tenía que hacer algo en específico, y era morir en la cruz del Calvario. Aunque él ya lo sabía, antes de pasar ese acontecimiento, él, dice la Biblia, que sufrió angustia en gran manera. Y dice la Biblia que fue al monte allí en Getsemaní. Y dice la Biblia que oraba 3 veces, oró 3 veces, diciéndole al Señor, al Dios Todopoderoso: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino que se haga como tú. Y dice la Biblia que sudaba grandes gotas de sangre por la angustia que tenía en su alma, porque lo que iba a hacer no era nada fácil. Iba a ser escarnecido, iba a ser azotado, iba a ser golpeado, iba a ser puesto allí en la cruz del Calvario como si fuera un vil asesino. Y esto le produjo esa gran aflicción que estaba pasando en ese momento el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, en medio de la dificultad que estaba pasando, lo que hizo fue orar. Y dice la Biblia que vino un ángel y le fortaleció. Y después se levantó y fue a la cruz del Calvario, y allí venció, y gracias
a ese sacrificio, hoy tenemos vida eterna en su nombre. Jesús nos enseñó una gran lección, que en medio de la aflicción, la única salida que nosotros podemos tener es en Dios, es en refugiarnos en Él, es en habitar en su presencia, y es allí donde vamos a tener la fortaleza y vamos a poder salir adelante para conquistar y obtener la respuesta que tanto necesitamos. Amén. Por eso hoy, amada iglesia, si nosotros nos decidimos a buscar a Dios, cuando llegue ese momento difícil, de cierto vamos a tener la respuesta y la victoria que tanto necesitamos. Porque Dios quiere que en todo momento lo busquemos a Él, sin importar lo que esté sucediendo en nuestras vidas. Necesitamos acudir al Dios Todopoderoso, porque en Él estamos seguros, en Él encontramos la respuesta y la solución para cada una de nuestras necesidades. Amén. Cuando nosotros buscamos a Dios, por supuesto vamos a estar totalmente seguros y vamos a salir de la aflicción a la victoria. Vamos a pasar al otro lado, porque Dios siempre está con nosotros. Pero entonces, ¿por qué es importante buscarlo primero a Él? ¿Por qué no debemos acudir a otras cosas antes de acudirlo a Él, a ir a su presencia, ir a refugiarnos en Él, poner nuestra confianza en Él? El Señor Jesús mismo nos lo dijo cuando estaba en el Getsemaní. Se lo dijo a Pedro. Le dijo: orad en todo tiempo para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él nos lo dijo porque esta carne es muy débil, y cuando llega la tormenta, la prueba, lo que hace la carne es desesperanza, es desesperarse, es aflicción, es tormento, y por eso no podemos tener la solución que necesitamos. Pero además de esto, cuando nosotros decidimos acudir y buscar al Señor, tendremos beneficios que nos ayudan para salir de la aflicción, para saber cómo enfrentar las circunstancias negativas y, por supuesto, cómo saber cuál es la respuesta y la solución que necesitamos. Cuando nosotros acudimos al Señor, por supuesto, y cuando oramos, vamos a recibir muchas bendiciones que vienen de parte del Señor. Y una de ellas son: cuando vamos al Señor, vamos a recibir confianza. Cuando Daniel buscó al Señor, cuando escuchó lo que estaba pasando a su alrededor y que sabía que venía una muerte inminente para él, porque estaba haciendo caso omiso a la ley, a la orden del rey, él sabía que iba a ser puesto en el foso de los leones. Pero antes de enfrentar la prueba, él buscó al Señor como lo solía hacer antes. Y cuando llegó al momento de la prueba tan terrible que sufrió, el Señor lo libró, porque dice la Biblia que puso su confianza en Dios. Porque puso su confianza en Dios, porque Daniel sabía que en Dios estaba su confianza. Porque cuando buscó al Señor, eso le produjo confianza, que sin importar la prueba, sin importar las adversidades, estaba seguro en las manos del Señor, y esto le dio la victoria total de esos enemigos que querían asesinarlo. Amén. Cuando nosotros buscamos al Señor, cuando acudimos a su presencia, vamos a ser fortalecidos, así como lo hizo Jesús. Cuando Jesús estaba en ese momento de angustia, fue fortalecido para ir después a hacer la obra que tenía que hacer en esta tierra. Fue fortalecido, y eso mismo es lo que Dios quiere que nosotros también entendamos. Que cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, cuando estamos presenciando un momento difícil, vamos a recibir esas nuevas fuerzas, vamos a ser fortalecidos para levantarnos, para conquistar y para vencer a nuestros enemigos. Amén. Cuando nosotros acudimos al Señor, en todo momento viene la fe que necesitamos. Eso fue lo que pasó con David. A pesar de lo que estaba viviendo,
a pesar que los que estaban a su alrededor lo iban a apedrear por la tal angustia que estaba pasando, David no solamente se fortaleció en Dios, sino que tuvo la fe para decir: si yo confío en el Señor, voy a ir a rescatar lo que se me ha robado y a obtener la victoria que Dios me ha prometido. Y esto es lo que necesitamos también, amada iglesia. Cuando viene la aflicción, la tormenta, ciertamente parece que se apocara la fe. Parece que nos faltaran las fuerzas. Pero cuando nosotros acudimos al Dios Todopoderoso, es allí donde nos infunda esas fuerzas nuevas y, por supuesto, viene la fe para poder alcanzar la victoria, para poder alcanzar lo que necesitamos en ese momento. Amén. Cuando nosotros acudimos al Dios Todopoderoso, viene también la paz que necesitamos. Porque dice la Biblia: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y no es de imaginarnos que cuando llega la prueba también se va la paz. Viene la turbación y vienen los conflictos en nuestra alma. Pero cuando nosotros vamos a su presencia, cuando acudimos al Señor, así como lo hizo Daniel, esa paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá sobre nuestras vidas, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y por supuesto sabremos que tendremos esa paz, aunque el mundo, por decirlo así, se está cayendo pedacitos. Porque el Dios Todopoderoso es el que nos inunda de esa paz. Porque sabremos que ya está la respuesta a nuestras necesidades. Amén. Pero no solamente nos dará paz, nos dará descanso. Porque dice el mismo Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Necesitas descanso de la aflicción que estás pasando? ¿Necesitas tener ese reposo al ver toda la aflicción y la tormenta que estás viviendo? Ve a Jesús, reposa en sus brazos, ve y acude a tu Señor, porque Él te dará descanso y por supuesto te librará de ese grande enemigo. También nos librará, porque el Señor dice allí: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amada iglesia, en Dios tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a encontrar paz, descanso, bendición, fortaleza, fe. Pero también nos va a librar de ese grande enemigo que está al frente nuestro. Pero también, si buscamos al Señor, vamos a tener la respuesta de lo que necesitamos. Porque dice la Biblia, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabremos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es lo que tenemos que hacer, amada iglesia: acudir a Él, orar a Él con acción de gracias, porque sabemos que si oramos, Él escucha nuestro clamor, Él viene e interviene en nuestro momento de aflicción y nos saca al otro lado en victoria. Y lo otro que hará el Señor es que Él cuidará de nosotros, porque dice en la primera carta de Pedro: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Necesitamos acudir en todo momento a nuestro Señor. Necesitamos acudir en todo momento a nuestro Señor, porque en Él vamos a encontrar la paz que necesitamos. Él cuidará de nosotros. Él nos dará la respuesta que tanto necesitamos. Él nos dará descanso, la paz, la fe, la fortaleza y la confianza que necesitamos en medio de la dificultad que estemos pasando en el momento. Así que hoy lo que Dios nos está diciendo es: acudamos en todo momento en Dios. Pongamos nuestra confianza solamente en Él, porque sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor, porque sin importar si la tormenta está arreciando, si nos refugiamos en Él,
vamos a ser resguardados, vamos a ser protegidos y vamos a ser levantados, porque Dios siempre está con nosotros. Amén. Y para terminar, quiero darles una pequeña ilustración. Hace algunos años había un hombre muy humilde que trabajaba en una empresa grande. Era, hoy podríamos llamarlo como en donde hacen todo el tema de mecánicas y toda esta cuestión, en una multinacional. Él trabajaba allí, pero había algo peculiar que hacía este hombre, y que todos los días salía casi al mediodía e iba a la iglesia y se postraba allí y duraba unos pocos minutos y se devolvía otra vez. Y todos los días hacía la misma rutina este hombre. Entonces al sacerdote, el que estaba allí, le produjo mucha curiosidad que por qué todos los días este hombre iba a la misma hora, hacía lo mismo todos los días y salía y se iba. Entonces fue tanta la curiosidad del sacerdote que se fue donde estaba Jim, se llamaba este hombre, y le dice: yo tengo mucha curiosidad, ¿qué es lo que tanto haces y por qué vienes a la misma hora? Entonces Jim le dice: mire, yo trabajo en esta empresa que está aquí al lado, y solamente al mediodía, me dan media hora para poder almorzar. Lo que yo hago es que en 15 minutos almuerzo y vengo en 15 minutos aquí a la iglesia, me postro y le digo al Señor: Señor, aquí estoy, soy Jim, reportándose, y salgo y me voy. Eso hago todos los días. Cuando escuchó este hombre lo que había dicho Jim, por supuesto, tuvo vergüenza y de inmediato fue también a hacer lo mismo. El sacerdote: aquí estoy, Señor, vengo a reportarme. Y esto era lo que solía hacer todos los días este hombre, pero lamentablemente faltó una vez, faltó 2 veces, faltó una semana, 2 semanas, y el sacerdote se preocupó porque Jim nunca había fallado. Entonces fue a donde estaba la empresa a preguntar por qué, lo que había pasado con él, y le dijeron que había tenido una enfermedad, había sufrido algo y en este momento estaba en cuidados intensivos, estaba en el hospital y por eso no había podido volver. Entonces el sacerdote corrió hacia donde estaba el hospital, fue allí y al observar a Jim estaba sonriendo y le pregunta a la doctora, a la enfermera que estaba allí, y la enfermera le dice: hay algo extraño en este hombre, porque durante casi 2 semanas que este hombre ha estado aquí no ha recibido ni una sola visita, pero todos los días se la pasa alegre, sonriendo, y parece que nadie está con él, nadie lo visita. Entonces al escuchar Jim lo que había dicho esta enfermera, le dice: eso no es verdad, eso es mentira, porque yo tengo un amigo que al mediodía viene todos los días y me visita y me dice: aquí estoy, yo soy Jesús, reportándose. Jim lo había hecho por mucho tiempo y en el momento en que no podía, Jesús vino donde estaba Jim y le dijo: yo soy Jesús y estoy aquí reportándome, y estoy muy feliz de haberte salvado y haberte rescatado. Yo soy Jesús reportándose. Y esto es lo que hace el Señor Jesús, amada iglesia. Si nosotros acudimos siempre al Señor, si nosotros acudimos bajo la gloria de su presencia, si nosotros siempre vamos en medio de las circunstancias, en cualquier momento, Dios siempre va a estar allí acudiendo a nuestro llamado. Dios siempre estará allí con nosotros reportándose, porque Él estará con nosotros, porque Él estará allí para librarnos, para levantarse y para darnos la victoria que tanto necesitamos. Por eso necesitamos, amada iglesia,
acudir a nuestro Dios en todo momento, porque Él se encargará de brindarnos su ayuda sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Así que hoy, amada iglesia, debemos saber que Dios es bueno y que siempre estará con nosotros, porque esa fue la promesa que Él nos dio: estaré con vosotros para siempre. Así que lo que hoy Dios quiere es que en vez de acudir a otras cosas, acudamos bajo la sombra de sus alas. Como lo dice el Salmo 91, bajo la sombra de sus alas habitaré confiadamente, porque no importa si caen 1000 o 10,000 a mi diestra, no llegarán a mí, porque tú, Señor, estarás conmigo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos en todo momento, amada iglesia. Que sin importar lo que esté sucediendo en tu vida, sin importar las aflicciones que estén pasando a tu alrededor, corre a Jesús, corre a los brazos de papá, porque Él tiene cuidado de ti, porque Él se levantará para librarte, porque Él te dará la confianza, la certeza, la fe, la fortaleza. Él te dará la paz que necesitas para poder salir de la aflicción, para que puedas ver la victoria, para que puedas pasar al otro lado y así puedas tener la victoria que tanto necesitas. Así que hoy, amada iglesia, tomemos una decisión, que sin importar lo que estemos evidenciando, que sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor, al primero, quien sea al que acudamos, sea al Dios Todopoderoso, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Así que, Padre, yo te doy gracias en esta hora. No sé cuántos quieran tomar esta decisión de decir: Señor, no voy a acudir más a las cosas que este mundo quizás me ha ofrecido. Voy a acudir siempre en ti, porque yo sé que en ti está la solución para todos mis problemas, Señor. Perdóname porque quizás he puesto mi confianza en otras cosas, Señor. Perdóname porque quizás en medio de la dificultad lo único que he hecho es llorar y quejarme, pero no te he buscado, no he ido a acudir a tu presencia, Señor. Perdóname, Jesús. En el nombre de Cristo yo te doy gracias, Señor. Y hoy ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Hoy ponemos nuestra vida delante de ti, precioso Jesús. Porque sabemos que en ti está toda la confianza, nuestra solución, está toda la fortaleza que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos, adórale al Señor. Es que ahora desciendas y tú lo pediste. Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adora. No importa lo que estemos pasando, a ti te damos gloria y te vamos a alabar, Señor. Te vamos a honrar porque tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. A tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros, Señor. Gracias te doy, Espíritu de Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque estás con nosotros, Señor. Vamos, declárale a Él que vas a poner tu confianza solamente en Dios. Declárale a Él que vas a poner tu confianza solamente a Él. Que vas a acudir solamente a Él, porque sabes que en Él está la respuesta de lo que tanto necesitas. Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. Como díselo el Señor, tú eres mi refugio, Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya.
gracias, Espíritu de Dios, porque nunca seremos defraudados, Señor, si confiamos en ti. Nunca seremos defraudados si confiamos en ti, precioso Jesús. El río de Dios está sobre ti, recibe. Aleluya. Levanta tus manos y adórale. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. Aleluya. El Espíritu del Señor se está moviendo. Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo en ti. Sigue, sigue adorando. Yo siento que está viniendo sobre este lugar una lluvia fresca de su gloria. Es el rocío de su gloria. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Si estás en este momento pasando por algún momento de dificultad, si está en este momento necesitando un milagro, lo que tienes que hacer, acude al Dios tuyo, acude al Dios Todopoderoso, porque Él tiene la respuesta para tu necesidad. Él tiene la respuesta y la salida para tu problema. Así que yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros los que estamos aquí, Señor, podamos encontrar esa paz que necesitamos, esa confianza, Señor, esa certeza, esa fe, Señor. Que podamos ser librados de nuestro enemigo, Señor. Que podamos ser, Señor, fortalecidos en medio de la prueba, precioso Jesús. En el nombre de Cristo, hoy decidimos acudir a ti, Señor. Y hoy estamos aquí porque acudimos a tu presencia, Señor. Porque sabemos que solo en ti está nuestra confianza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y pelea por nosotros, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Y lo que hoy el Señor te está diciendo, acude a mí porque yo te voy a librar. Acude a mí porque yo te voy a bendecir. Acude a mí porque yo te voy a dar esa paz que necesitas, ese consuelo que necesitas, esa fortaleza que necesitas. Solo acude al Dios a quien tú has creído, porque en Él nunca seremos avergonzados. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor. Gracias porque en ti, Señor, está todo lo que necesitamos, Señor. Porque sabemos que podemos acudir confiadamente a ti, Señor. Y tú nos darás la respuesta que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. A ti, Espíritu de Dios, sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso.